Permítame un segundo, por favor, para reiniciar este comentario de hoy, lunes 20 de enero del año 2025. Bueno, es el presidente número 45 el que se posesiona hoy, pero es la presidencia número 47. ¿Por qué? Porque por allá, a finales del siglo XIX, por allá del siglo XIX, un presidente fue elegido, pasó un periodo y después aspiró nuevamente. Apellido Adams. Su hijo vino tiempo después. Y fue 2 veces, pero no fueron periodos consecutivos. Segundo presidente en la historia de ese país y de esa democracia de 1776, que va a hacer lo mismo, se va a posesionar hoy a eso de las 12, mediodía del día de hoy, 20 de enero del año 2025. Entonces, por eso son 45 presidentes, 47 presidencias. Está el mundo en vilo por la llegada de Donald Trump. A las 9:30 empiezan las ceremonias con una misa. Quien inaugura por primera vez, o sea, no por primera vez, se va a cambiar lo que tradicionalmente se hacía. Ya la posesión no va a ser ahí afuera de la Casa Blanca, sino que va a ser en el Capitolio. ¿Por qué? Por cuestiones de seguridad. Y empieza con una oración. Miren ustedes, y ustedes vienen y dicen, no, que los gringos materialistas, que no sé qué. No. Ojalá tuviésemos 1% de la fe que esos tipos calvinistas, presbiterianos, como ustedes los quieran llamar en todo ese protestantismo, todos esos movimientos que allí hay, tuviéramos eso y veríamos otros tiempos. Va a iniciar ahí. Los discursos empiezan como a las 10:30, 11. Y ya la posesión como para eso del mediodía. Mi respetuosa, pero aún más afectuosa recomendación es: no miren los noticieros hoy. A ver muerto y a ver las mismas noticias, todo lo que le está haciendo el ELN a todo este país y nadie dice nada. Y escuchar ese discurso. Escucharlo. Tiene que ser un discurso diferente. ¿Y por qué digo tiene que ser diferente? Hombre, fueron 4 años que esa persona aprendió. Está mejor asesorado, dicen los analistas. O sea, no lo está diciendo Toño Sánchez. Yo lo único que estoy acá es transmitiéndole toda esa información que uno logra obtener y como desglosarla y compartirla con ustedes en este programa de análisis, opinión, interpretación, inferencias. Y se cree que está mejor rodeado. Y así lo ha demostrado. Entonces hay que estar muy pendiente a eso. Se habla de que van a salir como 100, o sea, nosotros acá diríamos decretos. Ellos dicen allá, tienen otro nombre. ¿Ya? Unas resoluciones presidenciales en diferentes sentidos. Algunos analistas han dicho que puede pronunciarse sobre anunciando el cierre de la frontera. Bueno, él ha dado muestras de lo que es una persona disruptiva. No se sabe qué esperar de él. Pero lo cierto es que son unos temas que van a estar: migración, economía, cambio climático y el manejo de las drogas. Con México será el fentanilo, con Colombia será el narcotráfico. Ahí va a estar. Analistas vienen y plantean que posiblemente Colombia hacia adelante sea desertificada, que Estados Unidos se retire de ese acuerdo de París que fue del cambio climático, que Estados Unidos ordene nuevamente la extracción en zonas de reserva, pero son las 6:44, estamos a menos de 6 horas de saber todo eso. Pero, ¿qué manera de tener al mundo despierto la posesión de Donald Trump? Muchas personas querrán que salga a invadir de una vez a Venezuela. No creo que eso vaya a pasar. Esto ya no funciona así como en el oeste.
¿no? Ya ellos, sí, todavía funciona como en el oeste, pero no así igualito. ¿Y por qué les digo que todavía funciona como el oeste? Porque en el oeste fue que se puso esos letreros que se decían vivo o muerto, recompensa, $1,000, $2,000, $3,000, $500. Bueno, acuérdense que eso era a finales del siglo XX. Bueno, el de acá le aumentaron a $25 millones. Por eso es que dicen que hay mercenarios que andan detrás de esos $25 millones. Bueno, ¿qué podría uno plantear con respecto a todo esto de Donald Trump? ¿Cuál va a ser su visión para Latinoamérica? Yo diría que casi parecida a de su primer periodo, con la diferencia que va a tener 3 o 2 amigos: Bukele, Milei y Noboa, que son los únicos que están invitados a su posesión. Por ejemplo, Estados Unidos no acostumbra a invitar presidentes a su posesión. O sea, es algo que no es normal. No es porque sea, no es porque, no, sino que ellos no acostumbran a hacer eso. Piden, van delegaciones. Y lo otro va a ser cómo va a ser su relación con la presidenta de México, por esa frontera tan grande. Ahí están. Son más que opiniones, son opiniones interrogantes. Porque así como estamos nosotros, está el mundo. Y los analistas también, mire, escuchándolo, leyéndolo, leyendo opiniones de rectores, de directores de los departamentos de política internacional de diferentes universidades. Todos coinciden que sí hay un riesgo para la democracia por la manera de actuar de Donald Trump. En eso sí coincide. Y que esperan que los contrapesos en Estados Unidos funcionen. Y hay algunos analistas que dicen que no es del todo cierto que él tenga todas las mayorías, porque hay algunos puntos en donde los republicanos, hay unos republicanos moderados y en donde no van a estar de acuerdo. Entonces no tendrían la cantidad de votos, entonces tendrían que negociar, tendrían lo que es la política, hacer acuerdos, y eso no es nada malo. El problema es que en Colombia los acuerdos es para delinquir en la política. En otras democracias no, para avanzar, para buscar salidas, para buscar aprobación de proyectos. Otra cosa que es muy cierta es que cuando él se fue de su periodo, él dejó una Corte Suprema de Justicia muy conservadora. Y el año pasado, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, una decisión unánime, los 9 magistrados decidieron que ningún presidente en ejercicio, que todo presidente en ejercicio tenía inmunidad total. O sea, no podría ser juzgado de nada. O sea, que él no va a tener problemas por eso. Tampoco va a tener problemas porque hay una discusión que es la enmienda 22. La enmienda 22 de la Constitución de los Estados Unidos dice que tú puedes ser reelegido únicamente una vez, de manera sucesiva. Como él no fue presidente de manera sucesiva, se ha abierto allí una endija que dice no, si puede postularse nuevamente, porque la Constitución dice eso. Entonces ahí se está abriendo un gran debate y una gran discusión. ¿En qué sentido? En que como hay una Corte Suprema de Justicia muy conservadora, muy republicana, ¿qué podrían ellos definir? Pero ya hay un antecedente, y en Estados Unidos esos precedentes son muy fuertes. O sea, allá funciona así. Y fue cuando este presidente que le digo, del final del siglo XVIII, fue presidente un periodo. Después vino otro presidente y después él fue otra vez presidente. Pero él no aspiró más. Quien aspiró otro periodo más fue su hijo y fue elegido. Acá es diferente, pero bueno. Esa es la discusión. Esa es una situación que él tiene a favor. Y si no puede reelegirse, entonces no tiene, ningún compromiso político. Porque en eso a veces están las reelecciones del primer periodo, que te cuidas mucho
porque te vas a postular para el segundo otra vez. Entonces, tratando de hacer todo lo políticamente correcto. Ya en el segundo, ya estás más libre porque ya sabes que no te puedes reelegir. En ese sentido, judicialmente está tranquilo, porque ya el año pasado la Corte Suprema de Justicia, con 9 votos, dijo que tenían inmunidad total los presidentes en ejercicio. Y si no puede aspirar más, no tiene ninguna responsabilidad como decir que tengo que hacer esto porque tengo que ir cultivando a un electorado porque me voy a reelegir nuevamente. Todo eso está por verse. ¿Ya? Esa es una de esas situaciones que se está viviendo ahora mismo en Estados Unidos. Total, vamos a ver cómo viene todo esto, vamos a ver cómo va a ser la relación de Colombia con Estados Unidos, vamos a ver si va a ser una relación así de insultar al presidente, de decir todas estas cosas. Yo creo que se necesita pragmatismo, mesura, respeto y acercamientos. Ahí está demostrado, ¿verdad? Mire, si ustedes creían que no era el imperio, ahí está demostrado. Miren cómo tiene al mundo en vilo. Miren cómo tiene al mundo en vilo. Un país. ¿De cuántos continentes? ¿De cuántos miles de millones de habitantes? Uno. Este es nuestro mundo. Permítanme, me quedan unos minuticos, regálenmelos por favor. Yo le había dicho que había muerto Jimmy Carter hace unos días y hablé de él, que fue un presidente que trabajó mucho por la paz, por los derechos humanos. Y en su despedida, Joe Biden trajo una frase de Heráclito que dijo: el carácter es el destino. Por eso, el carácter y el destino de Jimmy Carter era el del amor, el de la misericordia y el del respeto. Oigan esas 3 palabras, metidas en el ámbito de la política. Y de la política en un país imperialista, en un país capitalista y en un país de una de las más antiguas democracias del mundo. Amor, misericordia y respeto. Y miren cosas como esta. Solo por decirles quién era Jimmy Carter. El expresidente nació en Plains, Georgia, un pequeño y empobrecido pueblo. En este estado sureño habitado en ese entonces por menos de 600 personas, descendientes de migrantes ingleses. Varias generaciones de los Carter se dedicaron al cultivo de algodón en una zona del país marcada por la esclavitud y la segregación racial. Oigan dónde se crió y después lo que fue. Por eso es que quería regalarles y que con la venia ustedes me permitieran esto. Aunque su padre, James Earl Carter, nunca fue una persona acaudalada, sí alcanzó a acumular cierta riqueza como dueño de una tienda de abarrotes y algunas parcelas dedicadas a la producción de maní. Si bien su familia era abiertamente racista y se oponía a la integración entre blancos y negros, tampoco se opuso a que el joven Jimmy, el primogénito, compartiera a diario con la población afroamericana de Plains, que en esa época era la mayoría. En memorias posteriores escritas por el propio Carter e historiadores del país, el expresidente apunta a ese contexto como una experiencia vital que terminó modificando su postura frente a la discriminación y marcando tanto su presidencia como el trabajo que siguió. ¿Se dan cuenta? ¿Dónde se crió? ¿Dónde estuvo? Su familia era ¿qué? Esclavista, o sea, vivían del esclavismo. Pero esa situación fue determinante. ¿Para qué? Para cambiar su pensamiento. Para cambiar su pensamiento. Y para ser el presidente que fue. Un presidente
que tuvo, o sea, a mí no me gusta hablar ni de buena suerte y mala suerte, no, que tuvo un momento muy crítico en los últimos meses de su presidencia que le impidieron reelegirse. Pero nadie desconoce ese carácter, como lo describió Heráclito. El carácter es el destino, y ese carácter de amor, de misericordia y de respeto, que fue lo que guió los pasos de Jimmy Carter. Y que eso sea, por eso es que me gustan las biografías, porque son referentes, y que eso sea un referente para nosotros. Podemos nacer en una zona conflictiva, pero ¿por qué tenemos que seguir empuñando un arma? ¿O por qué tenemos que seguir siendo violentos? O sea, ahí es donde viene uno y dice, ese determinismo no va conmigo. Sí entiendo algún determinismo geográfico, medio me lo trago. Pero ese determinismo, no porque todos son pobres, todos vamos a ser pobres. No. Que te lo imponga, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Y que te lo impongan países colonialistas y todo, como se vio en un momento en la historia, es muy cierto. Pero muy cierto. Bueno, quiero terminar con dos cosas. Ahora el 27 de enero se cumplen 80 años cuando los soviéticos, el ejército de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, porque en ese momento se decía soviético, ruso se dice ahora. Bueno, Rusia era su capital, pero ahora como la conocemos. Llegaron a Auschwitz, a ese campo de concentración. 80 años se cumple. Hay todos, ya se están alistando todos los programas históricos, todos los documentales, con muchas de las personas que aún continúan vivas. Y también la historia de todo lo que allí pasó. Hago este introito para hacer una gran pregunta a todas esas personas que no fue sino que uno empezara a querer hacer una parte de la memoria histórica de Córdoba, de Antioquia, de parte de Antioquia, sobre el trabajo que estamos haciendo que se llama Historias y Crónicas Narradas. Entonces, ¿qué es apología? Entonces me imagino que el mundo está lleno de apologistas porque van a celebrar y ya están programando todos los documentales sobre Auschwitz, sobre todo lo que allí sucedió. Entonces eso es apología. ¿Por qué detuvieron lo que pasó en Yugoslavia? Acuérdense de los años 90, mediados de los años 90 del siglo pasado. Bosnia, Herzegovina, todo lo que allí pasó. Sarajevo, todo. ¿Por qué? Porque empezaron a imaginarse que esta gente va a hacer lo mismo que pasó en la Segunda Guerra Mundial en Auschwitz. Por mencionar que va a cumplir 80 años. Allá fue distinto. Allá fue una cuestión de eliminación étnica. Pero lo asemejaron. Y enseguida el mundo se levantó. ¿Por qué? Porque tenía presente. Así hubiesen pasado 50 años. Pero lo tenía presente. ¿Por qué? Porque tenía esa memoria. ¿Por qué aquí nos seguimos matando y seguimos reciclando la guerra? Porque no queremos tener memoria. Y cuando tú no tienes memoria, tú vienes y dices, no hay antecedente, no hay background. O sea que lo podemos hacer. Pero es que eso ya lo hicieron. Ah, yo no sabía. Es una manera fácil de salírsele a la responsabilidad histórica que todos debemos y tenemos que tener. Y bueno, y para cerrar, hice un programa el día sábado con Fernando Kerguelén. ¿Por qué? Porque en una de esas fincas que estaba visitando, que se llama Alto Bonito, que se conoce como, en el mundo de las autodefensas se conocía como la 36, que era de Poncho Berrío, que se fue para Estados Unidos, allá negoció con los gringos, le entregó y todo, y ahora él vive tranquilamente allá en Estados Unidos. Ahí estuvo Diego Armando Maradona. Yo no iba por Diego Armando Maradona.
sino que estando allá me dicen eso. Después yo consulto a varias fuentes y me dicen, no, sí es verdad, él estuvo aquí. Entonces decido preguntar y hacer una entrevista para eso. Fernando Kerguelen había hecho otra entrevista con estos muchachos ahora, que están haciendo todas estas entrevistas rápidas, todo, que es lo moderno y que es algo muy bueno. Entonces tratar de comparar las dos cosas, mire, son dos formatos diferentes. Yo por eso a veces cuando las personas empiezan a decir, no, que YouTube es lo mismo que Instagram es lo mismo que Twitter es lo mismo que Facebook. Ninguna es igual. Ni ninguna es para lo mismo. Y ninguna se mueve a las horas del día como se mueve cada una de ellas. La entrevista de ese muchacho con el gordo, fantástica, grandiosa. Eso es lo que se está haciendo. Conmigo eso es otro formato. Yo no estoy en eso. Con eso no estoy descalificando eso para nada. Lo admiro y lo respeto. Pero sino que mi estilo de periodismo es diferente. Entonces les pido el favor de que no se pongan en eso como para generar como rencilla, como cosa, como para que la otra persona se moleste. No. Déjense de eso no va conmigo. Yo respeto el trabajo de todas las demás personas. Y esa entrevista fue, así como se los estoy diciendo, por tercera vez, fantástica. La de ese joven con Fernando Kerguelen. Ya. Lo que yo hice fue algo totalmente diferente. Es como decírselo. Vea, mire, hoy dijeron en una época que el acetato desaparecía. Eso es de viejo, eso de no, fuera. Bueno, ya. Y lo reemplazaron por una cosita chiquitica, que se llamó CD. Y todo el mundo llegaba, es que tú no tienes CD. Chicaneaban con todo eso y bueno, y perrateaban al que estaba en eso. Pasaron los años. Sí, el CD llegó y esos aparatos reemplazaron esos tocadiscos por un billete bien grande, porque eran caros y costosos, como usted quiera. Pasaron los años y de pronto todo esto fue avanzando, llegó la internet, se desarrolló aún más la internet, todas estas plataformas, todo esto. ¿Y en qué terminaron los CD? En una memoria que venden ahí en una chaza, en una esquina, el tipo está vendiendo caramelo, está vendiendo cigarrillos, está vendiendo y hay un pedacito, hay una memoria USB. Mira, tú vendes memoria USB. Sí, vale, ¿cómo no? Esas son a 2.000 y esta vale 3.000. Por eso reemplazaron los CD, ¿ya? Y hoy en día los acetatos, ¿qué? Hay reuniones de coleccionistas en el mundo. Hoy todo el mundo está queriendo regresar al acetato. Hoy, ¿cuánto vale un disco de una gran orquesta, de una gran banda? Llámelo en el género que usted quiera. Gracias a Dios, en esa época el reggaetón no existía en acetato. Tendrán que grabarlo. Entonces, por eso les digo, el libro, audiolibro, se acabó el libro. Le pusieron sonido a las tablets para que sonaran como las hojas de los resaltadores, todo eso. Pero ustedes han visto en alguna parte que el libro se acabó. ¿Ustedes han visto alguna noticia? Se acabaron los libros, no existen los libros. Entonces, no nos preocupemos por eso, no encendamos combustible por los trabajos. Mira, como se los decía la semana pasada, con respecto a todos esos muchachos que yo veía en esos montes, la magia de todo está en el respeto. En más nada, en el respeto. Respeto a la ley, respeto a los demás, respeto al colegio, respeto a los superiores, respeto a la autoridad, respeto a nuestros iguales. Porque a veces creemos que tenemos que respetar al sacerdote, a la persona mayor. No, tenemos que respetar también a la persona que es de nuestra misma edad, al menor, a la menor, como usted quiera. Respetar los monumentos, respetar las paredes, respetar la naturaleza. Miren que todo está en el respeto. Entonces, un llamado respetuoso a todas las personas a que respetemos el trabajo de los demás. Cada quien está en lo que está y si a todos nos va bien,
a toda nuestra sociedad, ¿qué le va a pasar? Le va a ir mejor. Por eso cuando yo digo, si al alcalde de Montería, si al gobernador de Córdoba les va bien en su administración, no van a poder solucionar todos los problemas, no van a poder complacer a todo mundo, pero al departamento y a la capital de Córdoba les irá mejor. Mil gracias por haber estado con nosotros. Todo está bien, mi alma está en paz. No te olvides de llenarte de excesiva gratitud. A esta hora de la mañana, y excúsenme, me les cogí 5 minutos más, a las 7:05 de la mañana hay muchas razones más por las cuales estar ya llenos de gratitud. Te deseo un día, una semana maravillosa, grandiosa, llena de esos milagros que nunca has visto. Bendiciones.